Uno de los informes de gobierno con menos críticas de los últimos años. ¿Por qué? La imagen del segundo informe de gobierno del presidente Peña Nieto, flanqueado por dos representantes de la izquierda como presidentes del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Son estos nuevos tiempos, reformas, promesas. ¿Qué es lo que viene? Vamos a analizar el segundo informe de gobierno. Acompáñeme rápidamente a ver algunos datos y arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. El anuncio de importantes inversiones en infraestructura concentró la atención del segundo informe de gobierno y mostró a Peña Nieto como un presidente eficaz que en sus primeros 2 años ha logrado transformaciones que el país espera por décadas. La imagen también singular del acto fue la presencia del mandatario, flanqueado por dos representantes de la izquierda como presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, el diputado Silvano Aureoles y el senador Miguel Barbosa, respectivamente, algo que habría sido impensable en los últimos sexenios. El DF será el receptor de las principales inversiones de infraestructura con la ampliación del aeropuerto del DF y de 4 líneas del metro, a pesar de que la ciudad es el principal bastión del PRD desde hace 17 años. Peña Nieto dedicó su discurso a defender la necesidad de los cambios estructurales que promovió dentro del Pacto por México con el PAN y el PRD, así como a prometer que ahora se traducirán en beneficios para la gente al llevarse a la práctica. Posiciones. Número 1. El presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, la ampliación de 4 líneas del metro en la zona metropolitana y el desarrollo de 24 proyectos ferroviarios y 46 autopistas. Número 2. México no es el país de antes, es el que ya se atrevió a cambiar, se mueve hacia la paz, la inclusión y la calidad de la educación, con responsabilidad global para superar el hambre y la pobreza y formar hombres responsables, afirmó el presidente Peña Nieto. Número 3. Sobre los cambios estructurales subrayó que son 11 reformas transformadoras que constituyen la base para construir un México en los siguientes años. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es poner las reformas en acción. Número 4. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, lamentó que el mensaje por el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya sido poco autocrítico y lleno de promesas. Número 5. En el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso, las bancadas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados priorizan la minuta del Senado sobre la Comisión Nacional Anticorrupción, la cual, a pesar de ser una propuesta del Ejecutivo, no está en las prioridades del PRI. Estamos arrancando con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros y para discutir, para analizar el segundo informe de gobierno me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí Marta Tagle. Marta, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Marta Tagle, exdiputada, líder social, ¿qué más puedo decir? Feminista. Feminista de corazón. Feminista y redenta. Y redenta, dice su oponente en este caso, no sabemos si va a ser su oponente o no. Francisco Guerrero, Paco, usted lo conoce, Paco Guerrero, ex funcionario, ex consejero del ya extinto IFE. Del IFE, así es. Y actualmente académico, profesor de tiempo completo de la Anáhuac, que además articulista de esta casa editorial. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Un gusto, Marta, estar contigo. Bueno. Gracias a ustedes. Vamos a arrancar. A ver, Marta, es de los informes con menos críticas que yo recuerdo de los últimos decenios. La más fuerte quizá fue lo de la plancha del Zócalo, haber puesto los coches ahí obstaculizando, por lo menos es de lo que sonó por ahí en redes sociales donde tú tienes tremenda influencia. ¿Por qué? No, yo creo que, yo venía leyendo tu tuit y yo decía, bueno, es que a lo mejor los que están criticando no tienen suficiente voz para ser escuchados, porque yo sí he escuchado muchas críticas. En la mañana escuché a varios analistas, sobre todo económicos, que estaban criticando el informe, la parte económica del estancamiento económico, de que las promesas que se han hecho con respecto a la economía están basadas en toda esta parte reformista, ¿no? O sea, todas las aspiraciones que tenemos como país están basadas hoy en día en este paquete de reformas, pero sigue presentándose como un asunto de promesa al futuro. Entonces, yo sí creo que ha habido críticas, quizás no lo suficientemente fuertes, pero ha habido críticas tanto en el formato, desde el tema de que es más de lo mismo, de que este formato, que si bien no tiene que ver directamente con el presidente, se reformó desde la época de Vicente Fox, el formato no permite hablar de un sistema democrático en cuanto a la forma, pero también en cuanto al contenido. No pudo hablar más allá del tema de las reformas y más bien se dedicó a hablar de lo que vendrá
de hoy en adelante. O sea, más bien nuevamente nos sentíamos en época de campaña, ¿no? Hablando de lo que habrá de hacer están a la vuelta los de la 4 esquina de años. las elecciones de 2015, pero no sé si compartas tú el punto de vista. A ver, si entendí lo que Marta trata de decir es, sí hubo suficientes críticas, pero no tuvieron suficiente eco. Yo creo. Bueno, mira, yo creo que en México ya es un país muy plural, depende de dónde estés parado y desde qué punto de vista lo veas. Evidentemente las redes sociales son particularmente, yo también soy tuitero, así que entiendo bien lo que está diciendo Marta. Yo creo que hay segmentos de la población que siguen muy impacientes con qué es lo que va a suceder hacia adelante, esa parte creo que es entendible. Eso se explica incluso si tú revisas las encuestas. Hay un costo en las encuestas porque yo decía en mi artículo de hoy en Excelsior algo que creo. Yo creo que el presidente en este primer tercio, como en los toros, ha dedicado este primer tercio a lo que yo llamaría la obra negra. Y la obra negra de las reformas, que ha sido un proceso de consenso político muy fuerte entre el PAN, entre el PRI y entre el PRD, nunca antes visto. Yo decía también en mi artículo hoy, quizá para mí la parte más destacable de estos 2 años es que se logró llegar a este acuerdo. Por cierto, cuando veníamos de 12 años de desacuerdos brutales, de dos gobiernos previos a esta alternancia, que habían tenido muchas dificultades para relacionarse con su oposición, y me voy a algunos símbolos que para mí son importantes. El primero, creo que el hecho de que el presidente pueda llevar a cabo su informe en paz, en un espacio, yo diría, civilizado, democrático. Efectivamente, el tema del estacionamiento y del ballet parking mal organizado en la Plaza de la Constitución, que por cierto también me pareció bueno que la Presidencia de la República ofreciera una disculpa. Yo creo que cuando alguien se equivoca es mejor decir, I'm sorry, me equivoqué. No se repetirá. Sí, no se repetirá. Creo que ese fue un error que no se pudo haber evitado. Pero el primer elemento, haber visto a los 2 líderes del PRD, a Barbosa y a Silvano Aureoles, presidiendo las cámaras. Tú imagínate cómo estaba el país, y Marta lo sabe, hace 6 o 7 años. No era ni siquiera posible que el presidente de la República tuviera acercamiento. Y el hecho de que se saludaran incluso el jefe de gobierno con el presidente era visto como un acto de alta traición. Entonces, en la parte formal, yo diría que el presidente y su equipo se puede sentir satisfecho. Lo han concatenado, en eso tiene razón Marta, lo han concatenado con una estrategia de comunicación política muy eficiente. O sea, no hemos estado oyendo otro mensaje en los últimos 2 semanas que no sea el tema del informe. Y en la parte ya, digamos, estructural, creo que el presidente dejó claro que estos 2 años fueron los años donde él invirtió para poder construir este esquema de reformas. Y ahora, como digo también en mi artículo, viene lo más difícil, porque ahora que ya está todo el plan de las 11 reformas, hay que empezar a entregar. Y la gente, como siempre, y no solo este gobierno, cualquier gobierno, la gente es impaciente y quiere resultados de inmediato. A ver, déjame ligar algunas de las cosas que dices para traérmelas con Marta. Traes en efecto a la oposición de izquierda flanqueando al presidente. Esa es la imagen del día de ayer, pero al mismo tiempo los anuncios que roban la atención es cuando habla del aeropuerto en la Ciudad de México y la ampliación de 4 líneas del metro, justo las obras más espectaculares de este sexenio, las más importantes en infraestructura, flanqueado por los líderes de la oposición en una ciudad que gobierna el PRD. ¿Qué significa todo eso, Marta? Yo primero ¿Tiene algún significado o no? Sí, yo primero quisiera tocar el tema de justamente que esté una parte de la izquierda representada al lado de... Tiene razón, una parte de la izquierda, correcto, porque la izquierda tiene una diversidad enorme, entonces los dos forman parte de una corriente de la izquierda y no necesariamente a la izquierda, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Pero además, el acuerdo político no necesariamente implica que todo esté bien. O sea, hacia arriba, en la cúpula política, se puede ver todo muy bien, que los acuerdos están avanzando, que las reformas avanzaron contra todo, pero ¿a costa de qué? Incluso a costa de consensos democráticos donde se sacrificó la consulta, las organizaciones quedaron muy molestas, los especialistas en todos los temas de las materias, porque no fueron tomados en cuenta. O sea, sí se logró un acuerdo, se avanzó contra todo, pero a costa de que se tiene ese acuerdo político. Y si eso significa estar bien arriba, implica que hacia abajo, en el ánimo de la gente, las cosas se ven igual. Y yo me temo que abajo, en el ánimo de la gente, no se siente lo mismo que allá arriba. Se dice, los ánimos y los spots son una cosa, pero el ánimo de la gente es otro. Y por otra parte, lo que comentas con respecto a los anuncios, y bien lo decías, viene campaña, viene tiempo electoral. O sea, es obvio que
hubo incluso un guardadito, ¿no? Y aparte el tema de las reformas van a generar recursos. Estas obras en particular van a venir a generar una cantidad de empleos y se puede hablar de que efectivamente a partir de esto se empieza a desarrollar, va a haber un crecimiento económico que se vea, que le venga a beneficiar el ánimo de la gente, pero yo creo que está muy bien medido con ánimos electorales. El próximo año se eligen en todo el país más de 11,000 cargos de elección popular entre diputados locales, federales, gobernadores, presidentes municipales, ayuntamientos. Está mucho en juego, muchas decisiones en juego y por supuesto va a haber recurso público para poder empezar a bajar programas. También habla del cambio de oportunidades a Prospera, ¿no? Porque va a empezar a fluir mucho más el dinero. Incluso yo en algún momento decía, bueno, ¿qué está pasando con la política de Videgaray, que no suelta el recurso público, lo está manteniendo, aguantando mucho, y que ahorita se va a empezar a mover con el presupuesto público y al anuncio, ligado al anuncio de las grandes obras que vienen, además especialmente en el Distrito Federal? Hay dos temas, vamos a separarlos, sigo tu dinámica. El primero es, a ver, vaya dilema, en efecto, que estamos ante una situación en la que hay, digamos que cierto respaldo, consenso en las élites políticas, económicas de inversión, pero desaprobación entre las mayorías. Esa es un poco la situación que tiene Peña, porque en efecto, la aprobación de la figura presidencial no es con mucho la que tuvieron ni siquiera los últimos dos presidentes panistas. A ver, yo en este tema soy muy claro y siendo ex consejero electoral tengo que defender esta idea porque estoy convencido de ella. Esta es la democracia representativa que tenemos. Sí. No tenemos otra. Y en la democracia representativa, esos legisladores, esos senadores y esos diputados, en un acuerdo con el presidente, se pusieron a hacer política. Y yo creo que a este país le hacía mucha falta que se hiciera política. No demerito lo que dice Marta en el sentido de que, por supuesto, el PRD significa ya un segmento de la izquierda, pero incluso los que fueron aliados en el año 2012, y Marta lo sabe muy bien, han ido lentamente pintando su raya, y además hay un elemento nuevo. Vamos a ver en el 2015 a Morena, que Morena pues es una... Vamos a ver más partidos de izquierda. Así es, pero en particular Morena que sí es un proceso de secesión del PRD. Bueno, López Obrador fue su candidato presidencial. Es la mayor ruptura que ha vivido el PRD. Es la ruptura histórica más importante de la izquierda. Lo que quisiera decir con esto es que en una democracia representativa, para mí sí es muy importante que se hayan logrado las 2/3 partes en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero también en los congresos locales. Es decir, nuestra democracia con sus virtudes y defectos produjo estas 11 reformas, ahí están, el presidente las pone, las explica y dice, no solamente es un mérito propio, hay un reconocimiento al Congreso. Por supuesto, en un país presidencialista, y esto hay que reconocerlo porque así funciona nuestro sistema, el presidente es quien tiene mayores elementos y recursos. Y un segundo elemento que mencionó Marta, que yo creo que es importante considerar. Efectivamente, mientras estamos hablando, estamos a 5 semanas de que comience el 7 de octubre el proceso electoral, y el gobierno, las oposiciones, el jefe de gobierno y todos los que participan en el modelo democrático están afilando las garras para ir al proceso electoral. Y particularmente ahí regreso con la segunda pregunta con Marta, y es afilando las garras para recuperar el Distrito Federal. ¿Esa es la pretensión? Yo creo que sin duda el tema, están hablando de inversión en 4 líneas del metro, están hablando del aeropuerto, una inversión que va directamente al Distrito Federal, donde los avances de estas reformas y de estos proyectos de infraestructura que se están anunciando, indudablemente se van a ver reflejados en el Distrito Federal. Entonces yo creo que en esta intención del PRI de recuperar terreno electoralmente hablando, el Distrito Federal sigue siendo la joya de la corona, porque es justamente donde se encuentra la mayor representación de la izquierda en todo el país, es el lugar donde mayor votación, es el bastión de la izquierda, y que al final de cuentas es el que también a la izquierda le garantiza la posibilidad de estar también contendiendo en el 18, ¿no? Entonces, sin duda esta estrategia de ir a recuperar terreno perdido, no solamente Distrito Federal, pero creo que el Distrito Federal es muy importante en esta estrategia que se están planteando, es lo que está viéndose en estos anuncios que está haciendo Peña Nieto a raíz del segundo informe, porque, vuelvo a insistir, el informe como tal no significó un ejercicio de rendición de cuentas que desde hace mucho varias organizaciones han venido como insistiendo en que los informes no sean lo que está haciendo, propaganda, ¿no? Publicidad, que eso no es informar, no es rendir cuentas. Necesitamos los ciudadanos exigir que haya un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, y
Y por consecuencia, si has rendido bien cuentas, esto se convertirá en un asunto electoral, no al revés, ¿no? No tratar de convertir a per se un asunto de ganancia electoral el tema. ¿Es electoral, Paco? Pues les digo a mis alumnos de la maestría y el doctorado en la universidad, todas las políticas públicas tienen un efecto electoral. Claro. O sea, demeritar eso pues es simplemente no entender que en la democracia vas a renovar el mandato cada 3 y cada 6 años. Esa parte, digamos, a mí esa parte ni me espanta ni me quita el sueño. Lo que sí es importante en lo que señala Marta, y es algo que yo retomaría porque ahí tengo coincidencia con ella, gran parte de la batalla política, ya estamos hablando del proceso electoral, pero ya gran parte de la batalla política que se va a dar el año próximo pasa, entre otras cosas, por el Distrito Federal por una razón. Desde el punto de vista estratégico, el PRD va a enfrentar, no solamente del propio PRD, sino de otros partidos que fueron sus aliados, pero especialmente de Morena, una división fuerte. Y si tú revisas las encuestas, este carro completo del que se habló durante mucho tiempo, que por lo menos está en el Distrito Federal desde 1997, pues empieza a desvancijarse y puede ser que algunas puertas empiecen a caer y hay llantas a volar. O sea, viene algo interesante en esa materia. Implementación, pero uno voltea y recuerda, por ejemplo, el caso de la reforma educativa, la difícil implementación que está significando, a pesar de que fue también una reforma de consenso, que salió del pacto, de las primeras que se lograron votar y pasar por todos lados sin mayor problema. ¿Qué es lo que esperas digamos, en la parte de implementación? No creo que vaya a ser coser y cantar. No, yo creo que va a ser una parte más difícil, como bien lo decía Paco en su columna del día de hoy. O sea, es la parte más difícil de implementación, porque además, desafortunadamente, en nuestro país vivimos en un país donde no se ha hecho valer el Estado de Derecho, ¿no? Tenemos muchas leyes de papel. Y que la implementación simple y sencillamente no se ve. Y de entrada quiero decirte una que no le tocó a este gobierno, pero que tiene que ver con lo que justamente una de las grandes omisiones del informe que fue toda la agenda en materia de derechos humanos. Una de las, o sea, a mí como activista en materia de derechos humanos me parece que una de las reformas estructurales más importantes ha sido justo la reforma en derechos humanos del 2011, pero ahí está. No, o sea, no hay una implementación real de esa reforma, de lo que implica esa reforma, y el día de hoy, a la raíz del segundo informe, estamos viendo que precisamente una de las grandes omisiones de este informe es decir qué está pasando con el tema de los derechos humanos, porque por obviar esa realidad es que no exista desapariciones forzadas, violaciones, migrantes, niños en la calle, en situación de calle, o sea, todo ese tema, simple y sencillamente, no mereció una sola línea en el informe, ¿no? Entonces, en el tema de la implementación ahí están las grandes reformas, ¿no? Sobre todo en el tema de educación, han tenido, ante las grandes resistencias que ha habido con respecto a esa reforma, pues que ir cediendo en algunos temas. Ahí estamos viendo que el INE todavía no termina de cuajar, y yo creo que así va a pasar con muchas de las otras, porque además la propia estructura e ingeniería de las leyes mismas hace muy complicada la operación, desde elegir a todos los consejeros para los órganos autónomos que vienen por delante, ¿no? De entrada, hasta empezar a ver todas las instituciones que están allí planteadas, que va a requerir muchísimo esfuerzo y una difícil implementación para que realmente empecemos a ver algún resultado tal cual de estas reformas. Y sin duda yo creo que la que más les interesa es el tema de la reforma energética y la de telecomunicaciones. Yo creo que son las que mayor peso pueden tener por el impacto económico que pueden tener en la economía de nuestro país. Yo también leí el artículo de Paco y ya lo habíamos platicado previamente, el camino en el desierto que él ve que viene ahora respecto de la implementación de las reformas. Lo que dice Marta viene, digamos, que a confirmar tu tesis, o tienes algunos matices. Yo creo que en general todos coincidimos en que se ha generado una gran expectativa, y ahora, digamos, del plan de ruta, tenemos que lograr que el avión ya tiene un plan de ruta, empiece a aterrizar en las ciudades, si me permites la expresión, en los lugares donde ha prometido, y esa es la parte más compleja de cualquier gobierno. Los gobiernos tienen siempre que entregar resultados y están sujetos cada 3 y cada 6 años, en el caso mexicano, a este referéndum democrático que son las elecciones. Yo te quiero decir que paralelamente a esto, que coincido, ese es el gran reto del presidente. Yo creo que él tendrá su equipo, y si es que él hace un reacomodo en su equipo y las piezas que estén en su equipo para llevar a cabo esto, tiene que, digamos, aderezarse de varios elementos. El primero, el crecimiento económico. Si, por ejemplo, este año el país logra cerrar
como se ha venido diciendo, en una cifra que vaya entre el 2.5 y el 2.7, y percibimos que en el año próximo, que es el año electoral, esta tasa de crecimiento se mueve y la economía empieza a generar empleos y la gente se empieza a sentir mejor. 4 y hasta 5% han llegado a pronosticar para el próximo año. Lo que llaman, Pepe, los gringos el feel good factor, ¿no? Si la gente se empieza a sentir mejor, eso obviamente tiene rendimientos electorales. Segundo, y no menos importante, el PRD enfrentará este próximo domingo, seguramente tú la próxima semana estarás hablando de eso, enfrentará una elección interna muy compleja, que por cierto será organizada por primera vez en la historia por el Instituto Nacional Electoral. Nunca antes el IFE nunca se metió en la vía de los partidos, ahora sí lo va a hacer. Y paralelamente el PAN, que quisiera levantar un poco la cara y decir aquí estoy, fui parte de esto, hoy por ejemplo, una crisis horrible al interior de la fracción. Dime si sí, que me invitaste con unas chicas a hacer tal cosa y que me ofreciste dinero y todo el escándalo que hay ahora. Además de la Comisión de la Familia. Además para mayor diversión, pues con un cuate que está metido en esos temas. Es decir, el PRI en esta dinámica electoral y el presidente, obviamente en el proceso democrático está acompañado de otros actores, y aquí es donde yo creo que vienen los grandes temas de la campaña. El tema de la reforma energética y la posible consulta popular, que es un tema muy de Morena y del PRD, aunque van caminando separados, no se tienen confianza para ir juntos. El PAN, que insiste con el tema de los salarios mínimos, que este referéndum sobre si debe o no, la pregunta del siglo, ¿debe o no aumentar el salario mínimo? Esa es la segunda cuestión. Y el PRI, que se metió al tema de la reducción de los pluris. Hay un tema adicional que yo diría que va ganando terreno en la opinión pública, y seguramente Marta va a estar de acuerdo conmigo, que es ¿qué van a hacer los legisladores, el gobierno, el Poder Judicial para atacar el tema de la corrupción? Yo creo que ese es otro tema que ahí está, que debe atenderse, y que ese no es un tema solo del presidente. Ahora que vemos estos escándalos en los grupos parlamentarios que no son los del presidente, uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a ver, por ejemplo, la transparencia del Poder Legislativo? Que sería un tema que Marta conoce bien. El Congreso, las prerrogativas, etcétera, pero es un tema central y me lo traigo contigo, Marta. ¿Es posible, reiteramos la pregunta que venimos haciendo yo creo que ya hace varios días, llevar a buen puerto esta reforma? Es una obra tan impresionante como va a ser el nuevo aeropuerto, con la cantidad de recursos, 120,000 millones anunció el presidente Peña Nieto, sin avanzar en términos de corrupción. No, definitivamente el gran talón de Aquiles sigue siendo la corrupción, y además fue uno de los ejes centrales de la campaña, ¿no? Precisamente la Comisión Anticorrupción. Ha habido muchas críticas de que ni siquiera tal cual la Comisión Anticorrupción sería un método para resolverlo, pero lo cierto es que de los 2 años avanzaron en 11 reformas, pero no se habló para nada del tema de la corrupción, o por lo menos no de la manera en la que debería. Creo que debería de haber sido primero ver los mecanismos institucionales para empezar a ponerle un dique a la corrupción, porque es el talón de Aquiles de las leyes que estamos viendo, sin duda. Y como bien nos dice, no solamente la presidencia de la República, son todos los poderes. Los partidos tienen sentados más de un año, los partidos, todos los partidos. No, y es justamente un asunto que más lastima a la ciudadanía, ¿no? Porque se ha venido recrudeciendo el tema del tema de los impuestos, ¿no? O sea, la gente está teniendo que pagar, ¿no? Y siente que está pagando para que se vaya su dinero a la bolsa de quién sabe quién. Y es un asunto que está lastimando mucho a la ciudadanía y que sin duda se tiene, pero no se ve, o sea, por ejemplo. Es como el género, un tema transversal. Pero por ejemplo, hoy José Merino ponía en Twitter los datos de las veces que se mencionaron las palabras en el informe. En todo el mensaje del informe, solamente la palabra corrupción fue mencionada una sola vez, y en contraparte, reformas se mencionó 46 veces. Ciudadanos se mencionó también solamente una vez. Entonces estamos hablando de las prioridades que está viendo el gobierno. La corrupción sigue sin estar en el tema cuando debería de ser, y creo que incluso hablando del tema de las críticas con el que comenzábamos, la mayor crítica que está habiendo con respecto a este segundo informe de gobierno es que no se ve ningún plan ni en intención de avanzar en el tema de la corrupción. Me estoy yendo, me queda un minuto y la pregunta sería casi sí o no para ambos, y es que generalmente los informes de gobierno dan lugar, sobre todo después del segundo año, a cambios en el gabinete. ¿Tú ves que esto
pueda derivar ya la implementación en cambios en el gabinete? No necesariamente. El presidente siempre ha sido, desde que fue gobernador, muy cuidadoso para hacer sus cambios. No es el momento de hacerlos en estos días, pero sí existe la posibilidad porque también se mueven muchas personas que van hacia el Congreso. Entonces, esto te puede detonar cambios y podemos ver algunas modificaciones sustantivas, particularmente en las secretarías que tendrán que operar las reformas. ¿Tú ves cambios? Sin duda. Marta. Y nuevamente es electoral. Yo veo varios que van a pedir. Nos lo dice el próximo programa. Varios van a pedir licencia para irse de candidatos a gobernadores, diputados. Lo cual sucede. Y varios van a pedir llegar a secretarías de Estado también. Y sí, va a haber relevos, sin duda. Relevos australianos. Pues se nos agotó, se nos fue el tiempo rapidísimo. Muy rápido. Pero muchas gracias a los dos, muchas gracias Paco Guerrero por haber estado con un gusto. nosotros. Muchas gracias Marta Talla. Gracias, Pepe. Un placer haber estado y compartido esta mesa, que fue además muy activa y rápida, casi Twitter. Casi Twitter. Pero gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de información, y hasta en tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.